8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Andrés Páez, candidato a la alcaldía de Quito, y queremos escuchar estos propuestas, cómo ve a la ciudad, en donde se necesitan acometer en algunos sectores fundamentales. El tema de seguridad, si bien no depende del Consejo Municipal, allí hay una tasa de seguridad que se aporta para que en coordinación con la policía se pueda afrontar estos altos niveles de inseguridad que se vive en la capital. El tema de la movilidad tan fundamental, el país y la ciudad esperando que próximamente entre en funcionamiento el metro, que será parte de la solución del problema, el tema de ordenamiento territorial, y en general queremos desglosar estos temas con el doctor Andrés Páez, y por ello le preguntamos, candidato a la alcaldía, ¿con qué prioridades frente a los problemas que tiene la capital? Muy buen día, doctor Andrés Páez. Gracias, Miguel. Buenos días. Creo que tenemos un desafío por delante, la ciudad abandonada, bastante maltratada. Los recorridos en los barrios me han permitido comprender la profundidad de la crisis que atraviesa Quito. La seguridad es un tema que me mencionan en todas partes y es una cuestión que la comentan todos los ciudadanos. Y pues de ahí yo quiero hacer un señalamiento, a diferencia de otros candidatos y de otros alcaldes en funciones. Yo pienso que no se le puede echar la pelotita. Es cierto que la Constitución establece que la facultad de la seguridad le corresponde al gobierno central. Sin embargo, nosotros como municipio cobramos una tasa de seguridad y cuando a una persona le asaltan, esa persona no está pensando en si la competencia es del gobierno central, del municipio o del consejo provincial. Lo que quieren es que le resuelvan el problema y por lo tanto creo que debemos empeñarnos en resolver ese problema. Si es que el gobierno central tiene dificultades para atender, si es que está desbordado por la crisis de la delincuencia, entonces lo que tenemos que hacer es asumir esas facultades, asumir esas responsabilidades, pedirle el apoyo al gobierno central, pero ponernos a trabajar en lo que significan varios elementos para resolver un problema de tan alta sensibilidad, que pasa no solamente por lo que el municipio pueda hacer, también se necesita reformar ese Código Integral Penal, que es un elenco de garantías a favor de los delincuentes y que dejan en la indefensión a los ciudadanos. También se necesita reformular la política sobre la tenencia responsable de armas, porque será diferente la posición del delincuente sabiendo de que en la casa a la que pretende ingresar hay una persona que eventual o potencialmente se encuentre armada para repeler su agresión. Creo que hay que entender que los ciudadanos vivimos en indefensión luego de los 14 años en donde nos llenaron de una enorme cantidad de basura jurídica y legal que puso además en total desprotección a la policía. Eso también tenemos que trabajar mancomunadamente con la policía para mejorar las garantías, de manera de que el policía en el ejercicio de sus funciones pueda responder adecuadamente con su equipamiento para repeler el delito y los delincuentes. Pero además hay que trabajar en mejorar los sistemas informáticos. Las cámaras que están conectadas con el 911 tienen que buscar una vinculación como un espejo hacia las UPCs en donde pueda hacerse un monitoreo de los actos delincuenciales que potencialmente se pueden estar cometiendo para que la acción de los policías pueda ser inmediata, ya que la demora de la información desde el 911 en el Ichimbía hasta una UPC en un barrio distante de Quito es lo que permite también en gran parte la impunidad. Y finalmente el tema de que podamos nosotros tener una defensoría auspiciada por el municipio para perseguir el delito, para presentar denuncias, para formular acusaciones particulares y para defender a las víctimas del delito, que aquí nadie les defiende, porque la Defensoría Pública se ha volcado exclusivamente desde su creación
a darle abogados gratis a los infractores, pero las víctimas de la delincuencia no tienen ningún tipo de garantía, no tienen ningún tipo de defensa, y creo que el municipio tiene que dar esa defensoría gratuita a las víctimas de la delincuencia y también a extender sus servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar, que es un doloroso fenómeno que vive también la ciudadanía. Doctor Páez, este tema que es fundamental de la inseguridad, ¿cómo fortalecer? Se ha avanzado, es indudable, las alarmas comunitarias, mejorar las UPCs, enfrentar al microtráfico, es decir, hay una multiplicidad de problemas alrededor de la inseguridad. Sí, claro, pero además, Miguel, hay un tema que es tremendamente grave. El 40% de las unidades de policía comunitaria están cerradas. Algunas de ellas ya están desmanteladas por los propios delincuentes. Algunas de ellas están ya en un proceso de deterioro considerable. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es, mancomunadamente con la Policía Nacional, recuperar la operatividad de esas unidades de policía. Le pongo un ejemplo. El día sábado estuve en Pizulí, en la tarde, y ahí hay una unidad de policía que prácticamente pasa cerrada. ¿Por qué? Porque no hay policías asignados para el control de ese barrio. Son los policías de la Rol 2 que vienen en el patrullero o en las motos, dan unas vueltas y se marchan, porque su centro de operaciones está en la Rol 2. Pero Pizulí, que es un sector de la ciudad tan importante, con tal cantidad de habitantes y con muchos problemas, necesita de la presencia policial. Entonces, ahí viene el trabajo del municipio, para, con la policía, apoyar para que exista el personal destinado a esas zonas en donde realmente se los necesita, recuperar las UPCs, darles a la policía apoyo para lo que significa el funcionamiento de sus vehículos y motocicletas, mantenimiento, combustible, porque eso es lo que los policías también me reclaman cuando me encuentran en los barrios y me comentan sus necesidades, pero fundamentalmente hay que trabajar también en la reformulación de la relación entre el municipio y el gobierno central, porque en definitiva quien tiene que darle luces al gobierno central y recabar apropiadamente recursos para destinarlos exclusivamente al tema de la seguridad es el municipio de Quito. Doctor Páez, tema movilidad, otro de los problemas serios en Quito. El metro está a punto de ser concesionado su operación, a punto de empezar su servicio. Sin embargo, el problema va mucho más allá. Será importante parte de la solución, pero no todo con el metro, que, insisto, un tema muy importante, pero hay que mirar en su conjunto el tema de la movilidad. Por ejemplo, rutas y frecuencias aledañas al metro. Bueno, hay que leer el informe de los veedores del metro de Quito. Me parece que cuando lean ese informe se van a dar cuenta todos de que efectivamente hay muchos problemas en el entorno del metro. Por ejemplo, de que no se ha instalado un sistema de aire acondicionado. Por poner simplemente un ejemplo. Por ejemplo, de que no hay un sistema que garantice la seguridad interna mediante gendarmes que puedan hacer control de aquellas personas que dañen el metro o que pretendan cometer delitos ya en el interior de sus instalaciones y que dependa prácticamente del accionar de las fuerzas de seguridad que están en los exteriores del metro. Esa es otra deficiencia, pero fundamentalmente el problema mayor es el sistema de recaudo, que no ha sido contratado, que es muy costoso y que además es el corazón de la operación, porque ese es el sistema que permite recuperar o cobrar el dinero a la gente por el uso del metro, y eso es lo que permite darle una estabilidad financiera a la operación. Entonces, sin el sistema de recaudo es muy difícil que pueda entrar a operar el metro. En todo caso, si es que lo logran, pues excelente, todos vamos a estar felices. Si no lo hacen, yo voy advirtiendo de que este es un primer problema. Un segundo problema es el abastecimiento, es decir, el sistema integrado con el cual las compañías y cooperativas de transporte, con
con quienes hay que contar para este esfuerzo, tienen que abastecer de pasajeros que vienen desde el extremo oeste, desde el extremo este, desde el extremo norte y desde el extremo sur, hacia las paradas del metro para que los pasajeros puedan embarcarse en el metro. Este sistema de alimentadores tiene que ser diseñado, pero paralelamente hay que resolver las serias dificultades que tiene el concurso de rutas y frecuencias, que el propio municipio ha dicho adolece de serias deficiencias y los transportistas también lo objetan. Entonces, esos son dos temas importantes, y hay un tercero que es todavía más importante, que es el desarrollo de una línea de conexión desde la parada del antiguo aeropuerto o Parque Bicentenario hasta la zona de Carapungo, porque eso permitiría, en las estimaciones, tener aproximadamente un abastecimiento de entre 50 a 100,000 pasajeros diarios, lo cual le permitiría al metro tener una mayor cantidad de ingresos para poder de esa forma darle sustentabilidad financiera a su operación. De todo lo que estoy mencionando, sacamos como conclusión de que existe la necesidad de conectar varios hechos y varias acciones para efectivamente conseguir esta operación del metro, paralelamente resolver el problema del concurso de rutas y frecuencias, y paralelamente pensar en que Quito en definitiva necesita 8 pasos de este a oeste o viceversa para poder mejorar la movilidad. Creo que hay 2 proyectos importantes en los que debe empeñarse. El uno, un paso que vaya desde el sur de la ciudad de la Morán Valverde hasta Conocoto, de manera de que se pueda desintoxicar la enorme cantidad de tráfico que existe en esa zona, y el proyecto de la ruta paralela a la Simón Bolívar, que se pueden, ya existen los estudios, y se pueden construir los primeros 19 kilómetros desde Alpachaca, de manera de que se pueda darle movilidad a través de 6 carriles a aproximadamente 40,000 vehículos, de manera paralela, insisto, a la Simón Bolívar, lo cual también permitirá darle un desahogo al tráfico tan extenuante que existe en Quito. Y el último tema, que también es trascendente, es el acuerdo al que hay que llegar con los transportistas para poder, por un lado, darle servicio de transporte a las zonas que todavía no lo tienen. Y no lo tienen también porque no hay rutas, o sea, no hay la infraestructura de acceso a esos barrios. Entonces hay que hacer las obras viales para que hayan esos accesos. Y lo otro, que es una mejora integral del servicio, porque esa es una promesa añeja que no se la cumple y que en definitiva todos decíamos de que efectivamente se lo haga, y no se la cumple porque las autoridades no le prestan la suficiente atención. Así que hay que dedicarse y hay que acordar con los señores transportistas de qué manera vamos a articular todas estas acciones de manera mancomunada, porque el deber del alcalde no es pelearse con los transportistas, sino buscar soluciones a los problemas de la gente. Entonces, ese tiene que ser el enfoque de la primera autoridad municipal. Doctor Andrés Páez, el tema del ordenamiento territorial, la prevención de riesgos de por medio de este relleno sanitario que está por colapsar, ¿cómo enfrentar el ordenamiento territorial a fin de que no haya nuevos asentamientos que luego se ubican en una zona no segura y luego exigen los servicios básicos que obviamente no pueden existir? ¿Cómo afrontar esto? Bueno, 3 cosas. La primera, hay que continuar con el proyecto Laderas de Pichincha, que, como usted bien sabe, fue la construcción de unos ductos o canales de evacuación de aguas para recoger el agua de las precipitaciones lluviosas e impedir que existan tragedias, porque la situación geográfica de Quito es el estar localizada al pie de montañas y colinas. La segunda cosa es que dentro de este mismo proyecto hay que hacer el mantenimiento de las piscinas de alivianamiento, que son las que recogen esas aguas, amortiguan la caída del agua y permiten que bajen de una forma mucho menos caudalosa. Hay 3 piscinas que han sido convertidas en canchas de fútbol en una de las zonas más sensibles que tiene la capital, que está por sobre el Pinar Alto, y creo que esa es una cuestión urgente que hay que resolver, porque hay que hacer la cancha
en un sitio distinto y recuperar esas piscinas para evitar una tragedia en el futuro. Y el mantenimiento de toda esta infraestructura es fundamental para evitar otra tragedia como la que sucedió en la comuna y sector de La Gasca hace pocos meses. Eso en cuanto al primer tema, que es cómo ayudar a recoger las aguas que devienen de las precipitaciones lluviosas. Luego, el tema de la basura, ese es otro inconveniente. Está por colapsar el sector del Inga, en donde se deposita la basura, y sin duda hay que encontrar un mecanismo tecnológico para, por un lado, hacer un procesamiento de la basura. Segundo, en el origen, es decir, en los locales comerciales, en los restaurantes, en los domicilios donde se genera la basura, hay que entrar a procesos de clasificación de la misma, como lo está haciendo Loja, y por cierto, con mucho éxito. Y ese es un plan piloto que lo podemos imitar, que permitirá hacer, por un lado, un mejor tratamiento de la basura, y por otro lado, el reciclaje, que es tan necesario. Tercero, hay que acordar con las empresas que hacen reciclaje y con los recicladores la forma de darle un mejor tratamiento a la basura que es recogida. Cuarto, hay que resolver también el problema de la infraestructura de EMASEO para recoger la basura, porque usted conoce que existen varios cargadores frontales y laterales que están en este momento sin operación debido a falta de repuestos, falta de mantenimiento, porque les cambian el aceite y no cambian los filtros del aceite, entre otras cosas. Es decir, ha habido un descuido por parte de las autoridades en materia de mantenimiento y se está recogiendo la basura en volquetas en algunos sitios. Creo que eso es muy importante para que puedan regresar al menos 8 cargadores de basura a operación, de manera de que se mejore la recolección y que no tengamos que vivir la urgencia de sectores en donde hay días en donde, por desgracia, no se recoge la basura. Es decir, aquí hay varias cosas que hacer, y lo que le estoy mencionando, Miguel, es que simultáneamente existen problemas concurrentes en la ciudad que reflejan un estado de abandono, de inacción, que tiene que ser superado por el bien de todos. Doctor Páez, el tema vinculado también con la estructura institucional, el mejoramiento de las empresas metropolitanas, porque hay empresas que han sido eficaces, que habría que fortalecerlas, y otras empresas que se retome los nuevos diseños que permita fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo lo va a hacer? Hay una auditoría de gestión que es parte de una consultoría contratada en administración del doctor Mauricio Rodas, que tiene elementos muy importantes relacionados a la estructura del municipio y que estimo que deberían ser considerados y retomados, por un lado, porque no hay razón para no entender que el municipio necesita una reformulación, una racionalización, un conjunto de medidas para hacerlo más eficiente y para acabar con uno de los tormentos que tienen los ciudadanos, que es la enorme cantidad de trámites, porque la gente va a hacer un trámite y le piden 15, 20 permisos, que vaya de ventanilla en ventanilla, y entiendo que en muchas de esas dependencias les sacan dinero a las personas, no en todas, pero hay casos que han sido denunciados en esa dirección. Entonces, hay que arreglar esa situación, y no me quiero perder el otro tema que olvidé mencionar de la pregunta anterior, que es el tema de las tierras. Existen una gran cantidad de asentamientos urbanos irregulares en Quito. Hay que resolver ese problema neutralizando a los traficantes de tierras. Hay que dar títulos de propiedad a quienes desde hace muchos años permanecen en algunos sitios y no han podido obtener esos títulos de propiedad, y los espacios que ocupan los traficantes de tierra los vuelven a vender a una segunda, a una tercera y hasta una cuarta o quinta persona. Entonces hay que acabar con eso para incluso convertir a estas personas en contribuyentes, porque tendrán que pagar el impuesto predial y además tendrán que poner el medidor de agua, porque de esa forma nosotros también podemos recaudar recursos de un agua que se consume y no se paga. Entonces hay que pensar en este tipo de medidas y hay que avanzar en la regularización
de algunos de esos asentamientos, pero con la clara postura del municipio de que no se va a permitir de ninguna manera más abusos, más invasiones a terrenos privados, y que en eso tiene que haber una actitud inflexible por parte de la autoridad para actuar con contundencia y evitar que sigan cometiéndose todos estos abusos con propiedades privadas y también con propiedades municipales, porque resulta que existen varias propiedades municipales en esa situación. Con otro problema, Miguel, existen inmuebles en el centro histórico que son del municipio de Quito, que están abandonados y que están siendo ocupados por gente indeseable. Reductos de delincuentes es en lo que se han convertido algunos de estos inmuebles, que tienen que ser recuperados por el municipio, y también tiene que haber un plan de recuperación del centro histórico que incluya el destino que se le va a dar a una serie de inmuebles de carácter patrimonial que han sido desocupados, por ejemplo, por colegios como el San Fernando, el San Andrés, el Gonzaga, el Simón Bolívar, que ya no están en esas instalaciones. Entonces hay que ver cómo se puede darles un destino manteniendo el patrimonio de Quito, que nos ha convertido en una ciudad que, como todos ustedes saben, declarada desde 1978 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que hay mucho trabajo que hacer también en el centro histórico para recuperar esas zonas desde el punto de vista arquitectónico y darle una nueva configuración urbanística al centro para convertirla en un atractivo y que la gente vaya. Pero nadie va a ir a vivir ni visitar el centro histórico si los niveles de inseguridad se mantienen tan altos como hasta ahora se reportan. Por lo tanto, una de las urgencias en las que tenemos que trabajar es precisamente eso, trabajar en la inseguridad que también tiene asolado al centro de Quito, al centro histórico y a sus habitantes. ¿Cuáles serán las prioridades, al menos las fundamentales, para acometer entre tantos problemas para solucionar en la capital? Bueno, la primera tiene que ser el tema de la inseguridad. Hay que trabajar también en el tema de la educación municipal. Hay que ampliar la educación municipal y hay que crear institutos tecnológicos, porque existen decenas de miles de muchachos que no están yendo a la universidad porque no les dan cupo en las universidades. Entonces tenemos que ayudar al gobierno central en esta tarea, ya que ha demostrado que no tiene la capacidad de gestión para hacerlo. Y nosotros como municipio podemos evidentemente empujar todas esas acciones para que exista un mayor número de cupos, pero también existan institutos técnicos superiores que puedan absorber con carreras modernas a un buen número de esos estudiantes. Hay que ampliar los servicios de salud del municipio. Por ejemplo, en el sur de la ciudad hay que reabrir el Patronato San José, cuyo cierre le ha provocado muchos inconvenientes a la gente más pobre, que antes se atendía por precios realmente insignificantes y que ahora tienen que acudir a otro tipo de servicios y no tienen el dinero para pagarlos, y muchos de ellos se quedan sin atención. Hay que trabajar en el seguro universal de salud para las personas sin relación de dependencia, en un cofinanciamiento entre el aportante, con alrededor de $5 al mes, y el municipio, para poder tener una cobertura mayor en favor de quienes no tienen acceso al sistema de salud, y darles acceso a 4 especialidades de atención de emergencia y odontología, que son fundamentales, especialmente trabajadores autónomos, comerciantes, minoristas, personas que están vendiendo en la informalidad y que necesitan de este servicio. El otro tema es arreglar los agudos problemas de la empresa de obras públicas para recuperar su equipo que permita hacer un bacheo y un mantenimiento apropiado de las calles. El otro tema es solucionar los problemas de la empresa de aseo, que efectivamente ya han sido mencionados durante esta entrevista. La otra cuestión es la atención a los grupos vulnerables, especialmente niños con cáncer, personas con enfermedades terminales, catastróficas, raras, y creo que ahí el municipio lo que tiene que hacer es encargarse de la atención integral de esas personas para que no tengan que pasar por necesidades que les ponen en una situación tremendamente difícil y extenuante a sus familias desde el punto de vista patrimonial. Hay que resolver el tema de la policía municipal, que no pueden andar dando toletazos a los vendedores ambulantes.
La Policía Municipal tiene que convertirse en una fuerza auxiliar de la Policía Nacional, y para eso hay que capacitar y preparar a esa gente para convertirla en realmente una fuerza del orden que permita combatir la delincuencia, que esa es la urgencia mayor que tienen los ciudadanos. Y, por supuesto, hay que regresar a mirar a la distribución del presupuesto municipal para darle una mayor atención a las tareas del reciclaje, del emprendimiento de los jóvenes. Imagínense, Miguel, que la gente no tiene dónde vender sus cosas. Teniendo el municipio tantas instalaciones, hay que apostarle al emprendimiento, es decir, darles las facilidades para que la gente pueda hacer emprendimiento, tenga lugares donde hacerlo y además a través de Conquito pueda recibir ciertos financiamientos pequeños pero necesarios para poder impulsar sus negocios, porque el drama del desempleo en la ciudad es tremendamente agudo. Y por supuesto, vemos que el gobierno central, desbordado por responsabilidades, no le presta mayor atención al tema puntual de Quito. El municipio tiene que cogestionar con el Estado central para generar empleo, no solamente a través de obras públicas, también a través de una relación directa con la empresa privada, que es la llamada a generar empleo siempre y cuando el municipio también le dé estímulos y facilidades, y que no le complique la vida, y que no se demoren en aprobar un plano 10 o 12 meses, sino por el contrario, estimule la creación de empleo a través no solo de proyectos inmobiliarios, sino de todo tipo de negocios que pueden hacerse desde el sector privado, con el apoyo del municipio bajo la condición de que se produzca efectivamente la generación de empleo. Miguel, hay muchas cosas que hacer en la ciudad. La situación realmente es dramática, pero estamos dispuestos a hacerlo y a cumplir con este esfuerzo y este propósito para recuperar una cosa que también es fundamental: el liderazgo que le ha faltado a la capital de la República. Le ha faltado un liderazgo para enfrentar las amenazas como estas incursiones terroristas que hemos sufrido en el 2019 y en el 2022, y creo que ese liderazgo tiene que ser fuerte, categórico y contundente para decir a los invasores, a los que hacen estos actos terroristas, que no les vamos a permitir que vengan aquí a destruir nuestra ciudad y a amenazar a nuestra gente. Y claro, muchos dicen ese es un tema polémico, ten cuidado, pues es un tema que hay que abordarlo y que hay que hacerlo con todos los pelos y señales, porque la gente tiene que saber que se necesita contar con un alcalde con pantalones suficientes como para enfrentar a esta gente indeseable que siempre es bienvenida en la ciudad. Si vienen aquí a hacer una protesta pacífica, por supuesto, a expresar su parecer, pero no a destruir, ni a ponernos bombas, ni a saquear negocios, ni a neutralizar el movimiento de la ciudad, ni tampoco a tratar de robarse una parte del parque metropolitano o de otros sitios de protección natural simplemente para cumplir con sus propósitos terroristas, porque hay que hablar con nombres y apellidos. Entonces, Miguel, hay que recuperar el liderazgo de la ciudad, que lo ha perdido, y ese liderazgo tiene que ser absolutamente firme y contundente para que los ciudadanos de la capital se sientan protegidos, no que se sientan a la deriva, sino que se sientan protegidos, representados, y que ese liderazgo pueda ser tan contundente que los invasores y los que promueven actos terroristas contra la capital de la República sepan efectivamente que aquí van a recibir respuesta y que no habrán vacilaciones ni actitudes ambiguas frente a las amenazas que tiene la ciudad de Quito. Ese liderazgo tiene que ser recuperado por la ciudad. Doctor Páez, ¿está inscrito ya formalmente? ¿Con qué lista irá de concejales? Cuéntenos, por favor. Estoy inscrito desde el día sábado. Hemos inscrito concejales para los 4 distritos. En el norte encabeza Diego Garrido, en parroquias Víctor de la Cadena, en el sur Odalis Bungacho y en el centro María José Ortiz. En las parroquias pues hemos hecho un esfuerzo enorme de superar tantas trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral a través de una serie de requisitos y una serie de cosas que verdaderamente nos han puesto a correr frente a la cantidad de requisitos y en algunos casos de verdaderos disparates que ponen yo creo que para, en lugar de facilitar, más bien impedir la participación de la gente. Pero bueno, así está, ya hemos cumplido con con esas exigencias. También vamos a inscribirle a Daniela Zambrano como nuestra candidata
a prefecta de la provincia, a Brian García como candidato a viceprefecto, y estamos muy contentos de ver que en las listas hemos podido hacer un esfuerzo de inclusión de la mayor cantidad de grupos que aspiran a servir a la ciudad con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso que yo tengo. Doctor Páez, una pregunta final por ahora, porque hablaremos en la campaña. ¿Qué piensa usted de la consulta popular que ha planteado el Ejecutivo, al menos en esos 3 puntos importantes, como promover la seguridad ciudadana, las enmiendas para el fortalecimiento de la democracia, la limitación al Consejo de Participación Ciudadana en sus funciones y las enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente? Bueno, me parece bien. En toda consulta siempre habrán personas que digan esto es lo que le falta. Yo también creo que a la consulta le falta una pregunta contundente sobre la justicia, porque si el país sigue secuestrado por algunos jueces y fiscales, evidentemente no vamos a poder avanzar. Creo que esa es una pregunta que le faltó al régimen. Creo que hay un tema de fondo, que es la vigencia de un contrato social fraudulento, que es la Constitución de Montecristi, que también hace falta ahí, porque debimos aprovechar para tirar abajo ese mamotreto y poner en vigencia una constitución anterior o buscar un texto alternativo. No hay consultas perfectas, pero al menos este es un esfuerzo de en algo contribuir para mejorar la configuración jurídica de manera de que podamos enfrentar los problemas del mundo contemporáneo. Y además hay que hacer un señalamiento. Hay en contra de la consulta el alineamiento de Correa, de Arauz y de Issa. Entonces creo que eso le pone a pensar a mucha gente. Si es que ellos están en contra, evidentemente hay muchas razones para que la gente decente, la gente calificada, la gente que ama el país pueda revisar a fondo el contenido de esa consulta y decidirse por el sí. Porque yo creo que este no es un apoyo al gobierno. De hecho, yo no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno. No soy candidato tampoco del partido de gobierno, pero soy un ecuatoriano que con civismo piensa en el destino que nos corresponde a nosotros asumir como una responsabilidad propia. Y por lo tanto, si bien no es una consulta perfecta y tiene omisiones lamentables como las que yo he mencionado, de todas maneras hay que políticamente entender que esta es una lucha contra gente absolutamente indeseable que saqueó al Ecuador durante la década perdida, que hizo cosas abominables y terribles durante su mandato, y que creo que si es que ellos están en oposición será porque piensan que se pueden topar parte de sus intereses. Así que esa es una posición política que también tenemos que asumir frente a la consulta. Bien, al doctor Andrés Páez, candidato a la alcaldía de Quito, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, y habrá oportunidad de profundizar temas de la ciudad, del Distrito Metropolitano. Muchas gracias, doctor Miguel Páez. Buenos días, muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La Secretaría de Comunicación en su cuenta de Twitter dio a conocer que el informe que correístas presentaron ante Fiscalía como si fuese emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica es falso. Dio a conocer que se tomaron el nombre del centro y falsificaron logos. El gobierno